Hola, buenas tardes. Estamos experimentando con la opción de conferencia que tiene la plataforma Canvas, un poquito para hablar sobre nuestras clases de derecho laboral. Bueno, eh, como ven, nuestro curso está armado de 4 semanas o tiene 4 semanas. La semana uno, 2 y 3 tienen tarea que se debe alzar a la plataforma. Ustedes ya saben y ya entienden cómo alzar. La semana 4 ya no tiene tareas porque es la semana de exámenes, pero sí tiene el material guía que es para leer y estudiar. Ya saben ustedes que está habilitado el foro donde deben participar, donde deben hacer sus consultas. Ya saben ustedes que se va a evaluar y se va a otorgar el punto por participación. O sea que tienen que participar lo posible, ¿verdad? Lo ideal es que participen porque justamente para eso está. El foro está para poder hablar, para poder consultar y poder compartir. Bueno, como les decía, nuestro curso está estructurado con 4 semanas o formado de 4 semanas. En la semana uno, ustedes ya la mayoría están haciendo sus trabajos prácticos y entregando, valga la aclaración un poquito, al descargar ustedes seguramente la guía del trabajo. Hay un pequeño error ahí donde dice materia, dice derecho constitucional, fue un error de impresión. Debe decir derecho laboral porque nuestra materia se llama derecho laboral, que está dividida en dos etapas, derecho laboral uno y derecho laboral 2. Como su nombre lo dice, es una materia que se llama derecho, porque lo que estudiamos es una ley principalmente, una ley que se llama Código del Trabajo. eh, Código del Trabajo es lo que principalmente estudiamos. Esta materia está dirigida o forma parte de la malla curricular de varias carreras. Entre ellas están carreras del área empresarial y carreras, por supuesto, del área de ciencias jurídicas como abogacía, y del área de empresariales, administración de empresas, por ejemplo. Y también hay otros. Forma parte de la malla curricular de estas carreras. El derecho laboral es una materia que habla sobre el trabajo, sobre los derechos, deberes y obligaciones que tienen los trabajadores y otras personas, o podemos decir otros personajes que participan en el mundo del trabajo. Ahora, para empezar y antes que todo, y creo que forma parte del cuestionario que tienen en la tarea uno, quiero dejar bien en claro desde un comienzo que esta ley que yo les mostré aquí, el Código del Trabajo, que es la base de nuestra materia, es una ley que no le rige a todos los trabajadores. No es una ley dirigida a todos los trabajadores, solo a ciertos trabajadores, a algunos trabajadores. ¿Y cuáles son esos trabajadores quienes están bajo la protección o se rigen por esta ley, Código del Trabajo? Son los trabajadores privados. Para empezar, trabajadores del sector privado. Siguiendo, prosiguiendo, trabajadores que están en situación de dependencia, trabajadores que dependen de un patrón o también podemos llamarle empleador. O sea, no es para todos los trabajadores. Así, por ejemplo, no se encuentran vinculados
a esta ley los funcionarios públicos, que son también trabajadores, pero no tienen nada que ver con esta ley. Los trabajadores que son independientes, que generalmente solemos escuchar que se refieren a ellos como profesionales independientes. Para mí todos son profesionales, los que son dependientes y los que son independientes, porque profesión es aquella actividad básicamente que te da de comer, que te da tu sustento. Entonces, un abogado es un profesional, una secretaria administrativa de una empresa es también profesional, porque su trabajo le da el sustento de su familia. Entonces, sí es su profesión y es profesional. Pero una cosa es ejercer tu profesión o trabajar en situación de dependencia y en situación de independencia. Aclaramos nuevamente, reforzamos el punto. Los trabajadores independientes no se rigen por el Código del Trabajo. Los funcionarios públicos no se rigen por el Código de Trabajo. Y volvemos a repetir, entonces, ¿quiénes se rigen por el Código de Trabajo? Los trabajadores dependientes que dependen de un patrón. ¿Cómo yo sé si yo estoy trabajando en una empresa o para alguien, para un patrón? ¿Cómo yo sé si mi situación laboral es dependencia o independencia? Los trabajadores dependientes son muy fáciles de reconocer porque son aquellos que gozan de ciertos beneficios que esta ley les otorga. Beneficios como ser cobrar horas extra, cobrar bonificación familiar, cobrar vacaciones pagadas, cobrar el sueldo número 13, más conocido como aguinaldo anual, y por supuesto estar asegurado en el Instituto de Previsión Social, o sea, tener IPS. Todo esto que acabo de decir son características fundamentales de un trabajador dependiente. Muy por el contrario, un trabajador independiente, básicamente todo esto que acabo de decir no tiene. Por ejemplo, yo que soy docente, yo soy un docente que fui contratado para impartir clases por hora, ¿verdad? Yo he firmado con la empresa un contrato que no es laboral, se llama contrato civil, donde yo presto un servicio. ¿Cuál es el servicio? Desarrollar clases a partir de un programa, ya sea en forma presencial o como estamos ahora en forma virtual, utilizando todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance para poder desarrollar. Yo no cobro horas extra, yo no tengo aguinaldo, yo no tengo IPS, yo no cobro ninguna vacaciones, em, no cobro ninguna bonificación por mis hijos. em, entonces, eso es característica exclusiva de los trabajadores dependientes que han firmado un contrato de trabajo. Yo he firmado con la empresa que me contrata un contrato civil de prestación de servicios, que son dos cosas distintas. Entonces, quiero partir de esa premisa de que esta ley llamada Código Laboral solo le rige o contiene los derechos, deberes y obligaciones de los trabajadores dependientes y de los empleadores, ¿verdad? Con quienes el trabajador tiene una relación del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es para arrancar y que me parece que es lo principal para entender esta materia, porque muchas veces el alumno sale sin entender a quién va dirigida la ley del Código del Trabajo, ¿verdad? Em,
Y continuando, por supuesto que tenemos que, si es el código del trabajo y si nuestra materia se llama derecho laboral o derecho del trabajo, bueno, entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo debe ser una actividad lícita, tiene que ser una actividad permitida por la ley, tiene que ser una actividad cuya realización le dé al trabajador una ganancia, ¿verdad? Debe ser una actividad que él eligió libremente también. Nadie debe ser obligado a realizar un trabajo para el cual no está capacitado o que no le gusta. Deberíamos de poder elegir la actividad laboral que más nos convenga o que más nos guste, ¿verdad? Eh, Siguiendo esta premisa que dijimos sobre quiénes se rigen por el código laboral, entonces tenemos varios, yo diría que tenemos como un triángulo y vamos a establecer quiénes em, participan del código laboral. Por un lado le tenemos a los trabajadores dependientes, después le tenemos a los empleadores o patrones y la tercera arista sería el Estado a través de el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿verdad? Y también está la parte legislativa con los juzgados de trabajo. Esos son las personas que participan en el derecho laboral en el Paraguay. Pero la relación directa, la famosa relación laboral, ¿entre quiénes se da esa relación? Entre el trabajador y entre el empleador o patrón. El trabajador que depende de ese patrón. Ellos firman un contrato y al firmar ese contrato laboral se crea lo que se llama vínculo laboral. Entonces el contrato que ustedes tienen en su tarea forma parte de los ítems que tienen que leer y que tienen que investigar. Es justamente eh, los acuerdos a los cuales llegaron esas dos personas, el trabajador y el empleador, ¿verdad? Esos acuerdos muchas veces pueden ser voluntarios o decididos por las dos partes. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Pueden negociar. Si el trabajo va a ser de secretaría, pueden negociar, por ejemplo, que realice solamente trabajos ofimáticos, o sea, por computadora, y que otra persona realice las recepciones vía teléfono, ¿verdad? Eso se puede negociar. Hay cosas o cláusulas que no se pueden negociar porque forman parte de lo que la ley establece. Ejemplo, no se puede negociar el horario laboral o la cantidad de horas que se tiene que trabajar. Y si ya leyeron el material, van a saber que una jornada laboral máxima para un trabajo de día, un trabajo diurno, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Significa que puedo trabajar hasta de 6 días a la semana nomás, ¿verdad? Y 8 horas al día nomás. Ese es el horario básico por el cual yo recibo un salario, el mínimo legal, que la ley otra vez establece, el salario también. El salario se puede negociar a partir del mínimo para arriba, no del mínimo para abajo. Tiene que ser del mínimo para arriba. Entonces, siguiendo con la jornada laboral, aunque la ley diga que yo hasta 8 horas al día nomás debo trabajar, no implica que en realidad no haya gente que trabaje más horas, por ejemplo, 10 horas.
pero esas 2 horas de más que está trabajando va a tener su recompensa y a eso se le llama cobrar horas extra, ¿verdad? Entonces eso puede ocurrir, pero a lo que quiero que entiendan es que hay puntos en el contrato laboral que no se pueden negociar o no forma parte de la voluntad. Yo no puedo decirle, yo, trabajador, a mi patrón, yo no tengo problema de trabajar 15 horas diarias, así que sin problema voy a trabajar. Aunque vos estés predispuesto, ese contrato no va a valer porque el contrato debe respetar lo que diga el código laboral. Y el código laboral dice hasta 8 horas diarias. Ese es el horario básico. Y como les digo, si sobrepasa, se deben computar horas extra. Y eso debe ser un plus, un premio para el trabajador en dinero, ¿verdad? Em, Así también no se pueden negociar, por ejemplo, trabajos que se realicen o que impliquen un peligro a la vida o a la salud del trabajador. Entonces, no se puede, yo no tengo problema de no usar máscara, de no usar guantes, de no usar casco. Yo no tengo problema de soportar olores muy fuertes. No importa que uno no tenga problema. La ley dice que debe contar con los implementos necesarios. Entonces, aunque las partes no quieran, deben usar los implementos necesarios para realizar ciertos trabajos, ¿verdad? Ese es otro ejemplo. Y como tercer ejemplo podemos hablar de lo que ya les mencioné, que es el sueldo o salario, ¿verdad? Para empezar, la remuneración que recibe el trabajador puede tener varias modalidades. Desde el punto de vista del tiempo en el cual uno cobra, puede ser semanal, quincenal y lo más común que es mensual. Desde el punto de vista de lo que uno recibe, puede ser en dinero absolutamente o puede ser mixto en dinero y en especias. Pero, ejemplo, vamos a suponer que yo trabajo en una casa de electrodomésticos. Entonces, mi salario está compuesto por dinero en efectivo más productos electrodomésticos. Entonces, me paga. Nosotros sabemos que el sueldo mínimo es, vamos a hacer un redondeo a 2.200.000. Entonces, vamos a suponer que 1.000.000 me da en efectivo y puedo retirar 1.000.000 en electrodomésticos. Ese podría ser, pero no se puede sustituir totalmente el efectivo por electrodomésticos. O sea, eso también, una parte nomás puede ser en especies o, como les doy el ejemplo, electrodomésticos, pero la otra parte necesariamente va a ser en dinero. También muchas veces se suele usar una parte en efectivo y la otra parte en vales o en bonos para supermercado. Bueno, es posible eso. Eh, entonces, y el salario está establecido por el gobierno, por el Estado. Hay una comisión especializada que prácticamente cada año analiza la situación y propone si el sueldo mínimo debe subir o no. Como su nombre lo dice, se llama luego sueldo mínimo legal vigente. ¿Por qué es legal? Porque hay una ley que dice cuánto es el sueldo mínimo. Actualmente tenemos una ley y esa ley dice 2.198.000 y algo. Vamos a redondear a 2.200.000, ¿verdad? Eso dice una ley, por eso es legal. Y si en mi contrato laboral dice que yo voy a ganar 1.500.000 nomás, trabajando las 8 horas diarias,
ese contrato no tiene validez porque está violando lo que dice la ley. Yo debo cobrar mínimamente lo que dice la ley, que es sueldo mínimo. A partir del sueldo mínimo para arriba, sí, las partes, el trabajador y su futuro patrón tienen potestad de negociar. ¿A qué voy? Si yo, patrón, le quiero pagar 2.500.000, 300.000 guaraní más de lo que dice el mínimo, a mi trabajador, estoy en toda la libertad. Ese contrato sí va a valer, ¿verdad? Esa es la premisa que quiero que entiendan, que el contrato de trabajo tiene un pequeño porcentaje nomás que las partes pueden negociar. El resto está prácticamente todo regulado por el Código del Trabajo. Todo dice acá cómo tiene que ser y cuáles son las directrices y se deben respetar. Y otro tema fundamental que quiero que aprendan y no se olviden es lo que dije al principio. El código laboral o el derecho laboral, ¿a quién va dirigido? No a todos los trabajadores, sino solamente a los dependientes. ¿Ok? El trabajo práctico que tienen ustedes, esas preguntas, todo está en el material que yo eh, les puse en la plataforma. La idea es que entren a la plataforma, de que bajen los materiales, pero si no pueden, deben avisarme para que por otra plataforma como ser WhatsApp o por correo les pueda enviar. Pero todos deben tener, todos deben bajar, todos deben realizar su trabajo práctico. Bueno, entonces si tienen más dudas, si tienen más preguntas, quiero que las hagan en el foro. Quiero que participen en el foro. Ahí yo casi todos los días ingreso, reviso pregunta por pregunta y voy contestando. Así que tarde o temprano les voy a ir contestando. Después la propia plataforma o seguramente a sus correos van a recibir un aviso de que he contestado sus preguntas. Entonces, eso es todo por ahora y seguramente nos volveremos a ver o volveré a grabar algunas explicaciones en días próximos.